Hola, mi nombre es José Manuel Palma y junto a mis compañeras Angie Juliet García Barajas y María Camila Velázquez, les voy a presentar el artículo denominado Adaptación de un cultivo mixto de acidófilos para un tanque de bioxidación de concentrados de oro refractario con alta concentración de arsénico. Antes que nada voy a dar algunos detalles del experimento, y es que en este estudio se usó la adaptación de un cultivo mixto de Aciditobacillus ferroxidans y Aciditobacillus dioxidans para obtener un cultivo mixto de bacterias que son capaces de oxidar más del 70% de la concentración de oro refractario que contiene una alta concentración de arsénico. Se ha demostrado la relación lineal entre el porcentaje de bioxidación y el arsénico eliminado y una relación directa con la recuperación de oro. Los resultados obtenidos en un cultivo adaptado se compararon con la bioxidación obtenida usando una mezcla pura de cultivos no adaptados de las bacterias ferroxidans y tioxidans. Los experimentos de bioxidación se llevaron a cabo en un reactor de tanque de agitado con inyección continua de aire. En cuanto al proceso de oxidación, este se basa en la habilidad de microorganismos para separar el metal de valor del concentrado refractario solubilizando los minerales indeseados. Por ejemplo, la solubilización de los metales indeseados como minerales sulfurados, por ejemplo la pirita y la arsenopirita, aumenta la concentración del metal de valor y facilita la interacción entre el oro y su medio de extracción. Dependiendo de la temperatura del proceso, el grado de oxidación de la matriz del mineral generado por la bacteria es directamente proporcional al oro recuperado en el proceso subsecuente, y una oxidación de más del 70% del mineral matriz puede incrementar la recuperación de oro a más del 90%. A continuación voy a hablar de los materiales y métodos, entre ellos tenemos concentrados de oro, cultivos de bacterias, reactor de tanque agitado y adaptación de bacterias. En cuanto a los concentrados de oro, esos fueron contenidos de la mina Tereksay en Kirguistán con un tamaño de partícula de 74 micras. En cuanto al proceso de preparación, se partió de 2 kilogramos de concentrado que pasaron por un autoclave a 121 grados Celsius y 0.12 megapascales durante 30 minutos, esto para eliminar alguna bacteria. También se le hizo análisis de difracción de rayos X antes y después de la esterilización para descartar alguna modificación en la estructura química de los concentrados. Este análisis permitió identificar las siguientes especies presentes en el concentrado. Tenemos cuarzo, pirita y arsenopirita. Se utilizó el análisis de plasma acoplado inductivamente (ICP) para medir la concentración de metales pesados y se determinó la concentración de arsénico obteniéndose 139.67 gramos por kilogramo, la cual fue la más alta que metales que podemos ver en la tabla 1. En cuanto a los cultivos de bacterias, este estudio utilizó, como lo mencioné anteriormente, la bacteria Aciditobacillus ferroxidans como una bacteria oxidante de hierro y Aciditobacillus dioxidans como una bacteria oxidante de sulfuros. En cuanto a la bacteria Aciditobacillus ferroxidans, esta vive en depósitos de pirita, metabolizando hierro y azufre y produciendo ácido sulfúrico. Por otro lado, Aciditobacillus dioxidans consume azufre y produce ácido sulfúrico. Esta fue descubierta debido a daños en cañerías de cloacas conteniendo ácido sulfídrico. Ambas especies de bacterias se usan en procesos mineros llamados bioprecipitación, donde se extraen minerales más puros de sus gangas a través de la oxidación, donde las bacterias se usan como catalizadores. En cuanto al proceso, se parte del cultivo, posteriormente se monitorean las condiciones del medio. Luego viene la fase de crecimiento estacionario en un ambiente aeróbico y finalmente la concentración por centrifugación y determinación de las concentraciones de bacterias utilizando una cámara de conteo en un microscopio. En cuanto al reactor de tanque de agitado, la eficiencia de eliminación de arsénico fue analizada usando cultivos puros de las bacterias ferroxidans, dioxidans, un cultivo mixto y un cultivo mixto adaptado. Esto bajo las siguientes condiciones: de volumen de trabajo, velocidad de agitación, temperatura, pH inicial, tasa de inyección de aire y también las concentraciones. Todo esto se puede observar en la tabla 2, cada uno de los valores.
El pH y el potencial de oxidorreducción de la reacción se midió cada 24 horas para evaluar los cambios en la concentración de arsénico, hierro, azufre, y se tomaron alícuotas de 2 mililitros de la solución cada 24 horas y se filtraron por el análisis ICP. Se determinó la concentración de hierro 2 mediante espectroscopía UV y la concentración de hierro 3 calculando la diferencia entre el total de hierro y el hierro 2 En la imagen 5 podemos ver el esquema del reactor utilizado con su acople agitador, la inyección de aire. En cuanto a la adaptación de las bacterias, consiste en 4 diferentes subcultivos. Cada uno fue cultivado 3 veces hasta alcanzar una fase estacionaria y hasta que se estabilice la solución de pH y potencial de oxidorreducción. Después de la estabilización de cada subcultivo, se inocularon en el siguiente subcultivo hasta el subcultivo final que contenía altas concentraciones de sólido y bajas fuentes de energía. El proceso consiste en el cultivo, posteriormente la aireación constante, agitación constante a 200 revoluciones por minuto y 30 grados Celsius, y finalmente el muestreo de pH y potencial de oxidorreducción y concentración de metales. Bien, en los resultados tenemos primeramente la bioxidación de concentrados de oro. En la gráfica 1 se muestra la eficiencia total de eliminación de arsénico para cultivos puros de ferroxidán y oxidán, un cultivo mixto no adaptado y un cultivo mixto adaptado. La menor eficiencia de eliminación de arsénico se obtuvo mediante el cultivo de ferroxidán con un 11,45%, seguido por el cultivo de tioxidán con 27,7%. El cultivo no adaptado mostró una eficiencia de eliminación de arsénico del 38,2%, mientras que la mayor eficiencia de eliminación se obtuvo con el cultivo adaptado al 72,2%. La adición de concentrados de oro varió en el tiempo para cada cultivo bacteriano. Para el cultivo de ferroxidán y el cultivo no adaptado, la adición de concentrados de oro se realizó a las 24 horas de la inoculación del medio de cultivo. Para el cultivo de tioxidán, el tiempo de adición se realizó a las 70 horas cuando se observó una estabilización del pH. Y finalmente, para el cultivo adaptado, la adición de concentrados de oro se realizó al mismo tiempo de la inoculación. Potencial de oxidación-reducción. Bien, en la gráfica 2 se puede observar un rápido aumento en el ORP para el cultivo puro de ferroxidán y el cultivo no adaptado antes de la adición de concentrados de oro. Ambos cultivos alcanzaron la estabilidad y su valor máximo de ORP a las 24 horas. Después de la adición de los concentrados de oro, los valores de ORP de ambos cultivos disminuyeron. El valor más bajo para el cultivo no adaptado se alcanzó a las 90 horas de reacción. Después de este punto, el cultivo no adaptado comenzó a aumentar su ORP hasta el final del experimento. Por otro lado, el cultivo puro de ferroxidán no aumentó su valor de ORP durante el resto del experimento, aunque tioxidán no usa hierro 2 y hierro 3 como el par redox más importante, la oxidación de SO a SO4 puede describirse indirectamente por la tendencia ORP observada a lo largo de la reacción de bioxidación. Como se muestra en la gráfica 3, el pH inicial del proceso de bioxidación se corrigió para todos en 1,8 en los cultivos analizados. El pH para el cultivo puro de ferroxidán aumentó casi 3 desde el 1,8 inicial. El valor más alto de pH se observó a las 125 horas de reacción y el pH permaneció casi constante durante todo el experimento. El pH del cultivo puro de tioxidán disminuyó hasta 1,22 en las primeras 70 horas de la reacción. La adición de concentrados de oro aumentó la tendencia del pH y el cultivo puro de tioxidán requirió otras 70 horas más para comenzar a disminuir el pH nuevamente. Luego de estas 140 horas de reacción no se observó ningún aumento en el pH. En el caso de las bacterias del cultivo no adaptado, se observó un aumento del pH antes de la adición de concentrados de oro a las 24 horas. El pH continuó aumentando luego de la adición de los concentrados, alcanzando un punto máximo de 2,65 a las 70 horas de la reacción. Luego de este punto, el pH comenzó a disminuir y no se observó ningún incremento durante el resto del experimento.
En relación al cultivo adaptado, hubo un pH estable de 1,8 en las primeras 32 horas, seguido de un pequeño aumento hasta 1,9. Después de este punto, además del cultivo no adaptado, el pH comenzó a disminuir y no se observó ningún aumento durante el resto del experimento. Bien, como se ve en la gráfica 4, el hierro total aumentó para todos los cultivos a lo largo de la reacción de bioxidación. El mayor incremento se observó en el cultivo adaptado, alcanzando una concentración de hierro total de 14,2 gramos por litro, seguido del cultivo de antioxidante con un incremento, una concentración final de hierro de 2,93 gramos por litro. La concentración obtenida por el cultivo de ferroxidán fue de 4 gramos por litro. El cultivo no adaptado mostró un ligero aumento a lo largo del tiempo de reacción, alcanzando una concentración más alta de 5,65 gramos por litro a las 285 horas de la reacción. Luego de este punto, la concentración de hierro total disminuyó hasta el final del experimento, llegando a 5 gramos por litro. En la gráfica 5 se muestra el comportamiento del hierro 2 a lo largo de la reacción de bioxidación. El cultivo puro de ferroxidán, el cultivo no adaptado y el cultivo adaptado siguieron las mismas tendencias antes de las 24 horas de la reacción, alcanzando una concentración por debajo de 0,1 gramos por litro. Después de la adición de concentrados de oro, el cultivo puro de ferroxidán y el cultivo no adaptado se mantuvieron constantes en 3,5 gramos por litro aproximadamente durante el resto del experimento. Por otro lado, el cultivo adaptado se mantuvo casi constante. Bien, el comportamiento del hierro 3 se muestra en la gráfica 6. El cultivo puro de ferroxidán y el cultivo no adaptado mostraron tendencias similares después de la adición de concentrados de oro en ambos cultivos. La concentración de hierro 3 disminuyó a una concentración por debajo de 1 gramo por litro. La concentración de hierro 3 del cultivo no adaptado mostró un ligero aumento a las 120 horas, alcanzando la concentración más alta, que fue de 2,5 gramos por litro a las 285 horas de reacción. Luego de este punto, la concentración disminuyó hasta el final del experimento, reduciendo la concentración a 2 gramos por litro. Por otro lado, la concentración del cultivo puro de ferroxidán no aumentó durante todo el experimento. La concentración para el cultivo adaptado aumentó rápidamente hasta 14 gramos por litro y se mantuvo estable a esa concentración durante el resto del experimento. Ahora vamos a hablar sobre la discusión que se llevó a cabo al obtener los resultados presentados anteriormente. Entonces, el cultivo mixto se adaptó a altas concentraciones de arsénico para aumentar el porcentaje de bioxidación hasta en un 70%. Se ha demostrado que este porcentaje de bioxidación es responsable de un aumento en la recuperación de oro hasta en un 90% en procedimientos posteriores como lo es la cianuración. Ahora bien, la oxidación de arsénico se produce por la acción del efecto sinérgico que provocan las bacterias del cultivo mixto. En primer paso, las bacterias producen agentes oxidantes fuertes como son los iones de hierro más 3 y el ácido sulfúrico, los cuales provocan de esta manera la oxidación del arsénico y por lo tanto la liberación de los concentrados refractarios. Ahora, la oxidación total del arsénico puede ser resumida como lo indica la ecuación, en los cuales si hay un aumento de la concentración de iones hierro más 3, provocaría un aumento en la remoción del arsénico de los concentrados refractarios. Bueno, ahora vamos a determinar la importancia de la producción de los iones hierro más 3 durante el proceso de bioxidación. Esto es con respecto a las bacterias oxidantes del hierro. Entonces, en la figura número 2 podemos observar la tendencia que tiene la eficiencia de remoción de arsénico en el momento de la adición de los concentrados de oro. Mientras que en la figura número 4 podemos observar el comportamiento de las concentraciones de hierro más 3 según el tiempo de reacción. En esta gráfica precisamente podemos observar que el cultivo puro ferroxidán y el cultivo no adaptado mixto presentan concentraciones iniciales de hierro más 3. ¿Y esto a qué es debido? Es debido a que la adición de los concentrados de oro
se realizó 24 horas después de que se prepararan los cultivos, mientras que en el cultivo adaptado mixto, que observamos acá, las concentraciones iniciales fueron casi inexistentes. Y esto es debido a que la adición de los concentrados de oro se realizó en el momento o en el periodo de inoculación del cultivo. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Pues básicamente se puede decir que después de 24 horas de la adición de los concentrados de oro, los sistemas que contenían una rica concentración de hierro más 3 presentan o fueron capaces de generar una eficiente remoción de arsénico, mientras que los sistemas que no contienen o que contienen muy baja concentración de hierro más 3, en las primeras 24 horas fue casi nula la remoción de arsénico. Ahora bien, después de la adición de los concentrados de oro, se observa también una disminución de los iones hierro más 3. Y esto también se puede observar en el ORP, el cual también muestra una disminución. Esto quiere decir que incluso en presencia de bacterias oxidantes de hierro, la concentración de hierro más 3 y su respectivo ORP no aumentan al mismo ritmo que antes de la adición de los concentrados de oro, lo que podría indicar que el metabolismo bacteriano se ralentizó o se canceló por la adición de los concentrados de oro. Pero también se han realizado o se han descrito en estudios anteriores que este fenómeno puede ser debido a la presencia de reactivos de flotación residuales como colectores, espumadores o activadores que permanecieron en la superficie de los concentrados de oro. Sin embargo, ninguno de estos efectos negativos se dieron en los resultados obtenidos del cultivo adaptado mixto. Bueno, también se hizo como una comparación entre los cultivos puros, el ferroxian con el tioxian, y se llegó a la conclusión que el cultivo puro tioxian fue el único capaz de superar los efectos negativos de la adición de los concentrados de oro, lo cual representa una recuperación de la actividad bacteriana y también se puede observar en la gráfica, el cual muestra el aumento de la eliminación de arsénico. También se analizó el comportamiento de la concentración bacteriana en cada uno de los cultivos y se determinó que el cultivo mixto adaptado fue capaz de superar el efecto negativo de la adición de los concentrados de oro y obteniendo casi inalterable el crecimiento bacteriano. En cuanto a los otros cultivos, como el cultivo puro ferroxidan, se vio interrumpido cuando se adicionó la concentración de oro. Finalmente, se puede concluir que la mayor eficiencia de eliminación de arsénico se obtuvo mediante el cultivo mixto adaptado con un valor de 72.20% de bioxidación. Seguido de este, el cultivo mixto no adaptado con un valor de 38.20%. Después, el cultivo puro tioxian con un valor de 27.70%. Y finalmente, el cultivo puro ferroxian con solo 11.45%. Con estos resultados se demostró que es posible lograr una tasa de bioxidación superior al 70% para concentrados de oro refractarios que contienen aproximadamente 14% de arsénico. También se realizó la comparación entre el cultivo puro y el cultivo mixto, mostrando así las capacidades que tiene el cultivo mixto para superar las amenazas debido a las características físico-químicas de los concentrados. Y por último, se pudo observar la importancia de la adaptación del cultivo mixto de bacterias, debido a que el cultivo mixto no adaptado, como lo vemos acá, no logró alcanzar ni la mitad del 70% de bioxidación. Eso fue todo. Quedamos atentos a sus preguntas y muchas gracias.